Buenos días. Buenos Hoy días, ¿cómo tenemos, estás? bien, Ana, hoy tenemos una conversación que yo creo que a veces no está como así en los papeles del día, pero que es fundamental. Y la persona con la que vamos a conversar para esto es una dura. Es Ana María Videgaín. Ella es uruguaya, es historiadora de formación y ya ha dedicado su vida profesional y yo diría que casi personal al tema del estudio de la historia de las religiones y de la iglesia, especialmente en América Latina. Entonces ahí ya está el tema. Hay una realidad que yo creo que tenemos que mirar y este podría ser el momento propicio. Y lo hablábamos ahorita mientras que hacíamos las instalaciones para iniciar nuestra conversación. Y es el avance significativo y no es de ahora, eso lleva un proceso largo, pero yo creo que se ha ido intensificando a medida que pasa el tiempo, de lo que pudiéramos llamar la penetración o la llegada de pensamiento cristiano, no católico, lo que llamamos protestante en general, y muy específicamente de los evangélicos. Y la base, el origen, la matriz de los evangélicos no es Roma, es Estados Unidos. ¿Hasta dónde? En todo este avance, la Iglesia Católica está siendo un tanto cuestionada, está siendo un tanto, no digamos acorralada, pero ha ido perdiendo un terreno importante. Yo creo que si uno mira en términos de fieles de una y otra iglesia, pues la curva de los evangélicos sube y la curva de los católicos, no sé si disminuye, pero por lo menos está muy estabilizada. ¿Y eso hasta dónde está ligado? Precisamente con que el origen de estas iglesias y concretamente la evangélica son los Estados Unidos. ¿Hasta dónde habrá quienes digan, esta es una forma de penetración del imperialismo a través del pensamiento religioso? Yo no llego hasta allá, pero lo que yo sí creo es que valdría la pena que miráramos, tú cómo ves esta dinámica de los fieles eh, en América Latina y la presencia creciente de los evangélicos guión Estados Unidos. ¿O estamos simplificando mucho el cuadro? ¿Tú cómo lo ves? Bueno, creo que mira, por un lado hay un tema que hemos venido hablando, pues yo desde que estaba en Colombia, era profesor en la Universidad Nacional, insistía mucho en el problema de la diversidad religiosa, ¿no? Un proceso de diversificación muy grande, no solamente con la presencia de las comunidades, el desarrollo de las iglesias evangélicas y la transformación interna del protestantismo. Ahora explico eso, porque digo que hay una transformación en el mismo protestantismo. Por otro lado, que sí que en el país existió desde el siglo XIX, que ha estado presente. Pero eso por un lado. Pero el otro elemento que ha crecido mucho también son digamos, el tema de la desafección religiosa totalmente. O sea, lo que ha crecido mucho son los que no son Ni que se uno ni manifiestan, otro. ni otro, ni es decir, no se manifiestan de repente, aceptan ciertos valores que son un poco asumidos por Occidente, por la cultura occidental, pero que se separan. Por otro lado, está el crecimiento, digamos, de la presencia de comunidades, aunque no es muy grande, por ejemplo, las iglesias musulmanas tienen una presencia mayor también, aparte de las cristianas, aunque las de origen cristiano quizás sean las mayoritarias. Ahora, dentro de las iglesias protestantes, como llamamos, históricas, normalmente las que vinieron de Europa y que después también digamos, no sé si la palabra es decir reconvertir, pero se ligan muy fuertemente a las iglesias de Estados Unidos, como el caso mismo de la iglesia presbiteriana, que fue la primera que llegó a Colombia. Estas iglesias han sufrido
el interior de ellas mismas un proceso de rupturas. Algunos grupos, muchos grupos se han ido acercando mucho más a los grupos de origen pentecostal y neopentecostal. O sea, hay un proceso de pentecostalización y ellos son los que van a decir, hay también un grupo, bueno, para no entrar con muchas disquisiciones, son ellos los que van a traer el nombre de evangélicos, aunque en los Estados Unidos los evangélicos es un grupo particular. Pero hablemos de todos estos grupos cristianos no católicos, se van a crecer desde, sobre todo, empiezan a tener base desde el comienzo del siglo XX, o sea, inmediatamente que empieza el proceso de pentecostalización en los Estados Unidos, va a haber en América Latina. Ahora, va a ser mucho más fuerte después del concilio. Y en parte yo creo que eso es importante tomarlo en cuenta, o sea, un cambio de posición, de posicionamiento también de la Iglesia Católica con relación, es decir, ya no habla ella más de que ella es la que tiene la única verdad y la verdad. De hecho, es al contrario, lo que ella promueve ahora es mucho más el diálogo y el diálogo interreligioso. El acercamiento y que conoce además que la presencia y las transformaciones y la atención que muchos de estos grupos religiosos prestan a la ciudadanía es justamente allá donde la Iglesia Católica no podía llegar. O sea, yo creo que a veces tenemos una idea falsa de que la Iglesia Católica, o sea, en papeles y oficialmente y con relación al Estado, la Iglesia tenía una presencia dominante. Primero que no siempre fue así, o sea, no es, si miramos el periodo del siglo XIX, fue un periodo complicadísimo para la Iglesia Católica. O sea, ¿cuántas veces expulsaron a los jesuitas? Es a partir de el siglo XX que la situación se cambia y tiene esa posición, y es decir, en el conjunto de América Latina, en gran parte porque la Iglesia Católica va a ayudar al establecimiento de los estados de bienestar. La Iglesia Católica va a ayudar al Estado a la educación, a tomar cuenta de la salud, a tomar cuenta de una serie, a tomar cuenta de la presencia del Estado en las tierras misionales, o sea, el papel de frontera que va a cumplir. O sea, todo el siglo XX, entonces, su nivel más alto, por decir así, su gran expansión es 1950. ¿Qué es lo que pasa en la segunda mitad? Por un lado está el tema del concilio, que te digo, cambia un poco la mirada de la iglesia, pero dentro de la misma iglesia se producen rupturas, se producen dificultades, se produce una incomprensión de algunos sectores de ciertos cambios, que no los asumen tampoco. Y surgen además, y para América Latina va a ser muy importante, pues sí, Colombia va a ser muy central porque ahí está el CELAM, la Conferencia de Obispos de América Latina, y entonces aparece como la mejor recepción, yo diría, o la recepción más amplia del concilio se da en América Latina. Sobre todo, decir, el gran documento de la conferencia que se produce en Medellín en el año 68. Y ahí se plantean unas bases de una nueva forma de ser iglesia, una nueva presencia que va a ir sustentando algo que ya venía dándose entre sectores de organizaciones de estudiantes, de obreros, de campesinos, toda una forma de ser iglesia en pequeña comunidad, plantean el tema de las comunidades de base, pero que ya venía dándose, ya había un proceso. Entonces, esta nueva forma de ser iglesia no fue siempre aceptada por todos. Entonces ahí ya empieza a haber una ruptura. Y por otro lado, concomitantemente se está produciendo todo ese proceso, digamos que aunque se había iniciado ya desde antes, pero que se va a hacer mucho más fuerte en las décadas 40, 50, es todo el proceso de la migración campo-ciudad. Y no hay suficiente gente para atender todo eso, pero además empiezan los conflictos. Y además algunos se van a decir, yo no sé si tú te acuerdas, la cantidad de religiosas, por ejemplo, que dejan los colegios de élite para irse a trabajar a los barrios pobres,
la cantidad de muchos curas y empieza todo va a decir, lo que va a ir transformando esa presencia de la iglesia. Pero además se va a producir un pensamiento de la iglesia diferente, o sea, una forma de mirar a partir de la realidad que están viviendo, y eso se da, ya hay unas líneas fuertes en Medellín, que como decía, y es la teología del surgimiento de la teología de la liberación. O sea, la teología de la liberación nace de la sistematización, o sea, no es que un día Gustavo Gutiérrez, es un poco como la historia de Buda, se sentó bajo un árbol y se iluminó, no, no. En el caso, yo diría, es muy claro que hay no solamente Gustavo Gutiérrez, sino otros teólogos que van a tratar de sistematizar lo que se está viviendo en América Latina y que es esa forma nueva de ser iglesia. Yo creo que en esos años 60, cuando Medellín, la teología de la liberación, ¿sí? Los curas obreros, todo esto, ahí la iglesia estaba enfrentando un gigantesco desafío, y era el desafío del marxismo, el desafío de la revolución socialista, Claro, las claro. guerrillas, el padre Camilo Torres, ¿sí? Mi lectura es que la iglesia logra hacer el ayornamiento, ponerse un tanto al día a partir de ese desafío, poder actualizar, poder reinterpretar sus posiciones, y nace toda esta variante de la teología de la liberación. Y en ese contexto, pues obviamente está muy metido el Bergoglio, todavía no papa, y vivió esas, y muy intensamente en la Argentina Claro. todo ese tema, y tuvo críticos, y pues fue una época muy difícil, pues para que redondeemos el tema. Yo no sé si ahora, y ahí la presencia del Papa puede ser fundamental, están la iglesia enfrentando una nueva oleada de opinión, de posiciones, de fuerzas políticas, de intereses de todo tipo, que de alguna manera la están confrontando y que podrían tener una salida facilista con estas, no sé si estoy caricaturizando mucho, estas iglesias evangélicas, que como que le pueden dar una respuesta a ese mundo muy de origen norteamericano, no exclusivamente norteamericano. Y ahí yo creo que la iglesia tiene un gran desafío. No se trata de salir a derrotar a los otros, se trata de ser capaz de adecuarse a estas nuevas realidades. Y yo no sé hasta dónde el Papa Francisco en eso está haciendo una tarea importante. Parecía lo que hizo Juan XXIII en su momento, lo que hizo Pablo VI en su momento, ¿cierto? Pues muchos de los que nos escuchan, yo Sí, creo que están diciendo, estos para dónde se fueron, pero hay que ponerle a esto una sí. concreción. No Bueno, sé pero hasta dónde, aquí habría un nuevo ayornamiento no, es con el evidente, o sea, Papa. evidentemente que sí. O sea, él ha llamado a construir una iglesia sinodal, que implica ser es decir, que es profundizar en uno de los puntos fundamentales del concilio, que era la iglesia pueblo de Dios. Que mucha gente, veces cuando se habla del pueblo de Dios, la gente cree que es el pueblo común y corriente. No, no, somos todos, desde el Papa, tú y yo, y todos los demás. Los hijos de Todos, Dios. todos somos, es decir, en la misma dignidad y tenemos la misma dignidad ante los ojos de Dios. Bueno, en esa perspectiva, lo que él ha tratado de que se profundice, se creen más comunidades, justamente, es decir, no es exactamente lo mismo, pero en unas grandes líneas son elementos muy comunes, es decir, lo que planteaba el concilio para las organizaciones, para la organización de la iglesia, hay una línea directa, o sea, él no innova nada. Lo que a él sí ha tenido mucha dificultad es que él ha querido también o ha tenido que enfrentar problemas internos en la iglesia, problemas de corrupción en la iglesia. Es decir, tanto la corrupción por el problema tremendo de la pederastia y todos los abusos y todo eso, y que no solamente es el abuso sexual, es el abuso de conciencia también y de creencia, que él ha tenido que enfrentar.
Y por eso él ha luchado tanto contra el clericalismo. ¿Por qué? Porque los abusos son siempre, el origen está en el poder, en un poder que sea, digamos, como de alguna manera congelado, que era el poder, el clericalismo. Y mirar a la figura del sacerdote, que es en cierta forma pues todo lo que ello reviste, pero dándole un exceso de poder y de reconocimiento. Entonces, lo que a él va a bajar poco, sobre todo, es tocar muchas estructuras y muchos intereses, muchos cambios que ha hecho, por ejemplo, al interior del Vaticano. Él ha tratado de que la gente viva un poco mucho más coherentemente. Además, le ha tocado todo el conflicto económico. Yo creo que todo, por todas estas volver a buscar una iglesia más cercana al a la Evangelio. gente. Y Sí, al Evangelio, a salir de las ese verdades del clericalismo, Evangelio. toda esa cuestión, y más abierta, fíjate, toda la Claro. búsqueda de tender puentes con otras iglesias, con otras culturas, salir un poco del encerramiento vaticano, digámoslo así, Y ¿sí? fíjate que las encíclicas que han sido muy importantes tocan problemas fundamentales de la vida de hoy. O sea, el tema del medio ambiente, no hay nadie que haya hecho ningún líder actual Absolutamente que de ha acuerdo. hecho una síntesis tan importante como Laudato Si. O sea, la Sí. encíclica esta que trata sobre el tema del medio ambiente. Y la otra Casa característica, común. y la otra es el cuidado de la casa común, que él además no es para los católicos, es un papa que habla para todos los seres humanos de buena voluntad, o sea, porque este problema no es un problema católico, es un problema de todos. Y cómo todos debemos, y ahí entonces ha encontrado también eco no solamente en las iglesias de Occidente y la preocupación de otras iglesias, sino también en el caso de los ortodoxos. Y la otra cosa es también la forma de cómo mira él el tema de la paz y la necesidad de las relaciones entre los estados, las relaciones políticas, la participación en Fratelli Tutti, todos hermanos, en el que también, aparte de una conversación muy importante en ese caso con un líder musulmán. O sea, que su apertura, lo que tú decías, a otras religiones, a otros grupos, ha sido, decir, es también un cambio enorme en la vida de la iglesia. Y a veces uno lo mira desde la perspectiva local, pero es decir, él tiene que pensarlo en la situación universal. Y entonces, y Ese además era, situaciones yo creo que sí. que Es son el nuevas, ¿no? hombre, el Como ser puede ser, por humano ejemplo, y ahora la que universalidad. algunos también no entienden, por qué él da la bendición a las relaciones de ambos sexos. O sea, por qué a los homosexuales les da un reconocimiento. Bueno, es coherente con su pensamiento. Es decir, son hijos de Dios y se les reconoce esa dignidad de ser hijos de Dios.